Todos los sábados de 9 a 11 horas se enciende el faro de las utopías. Libres como el viento en mitad del mar. Idea y conducción, Daniel Roberto Bugliolo. Tesoro sin igual de los buenos tiempos. Y vamos a tomar contacto con un referente, en este caso de una organización apartidaria, que, como decíamos, es una organización que promueve el fortalecimiento de los poderes legislativos y, por supuesto, estamos hablando de la Fundación Directorio Legislativo, y el contacto es con la licenciada Noel Alonso Murray, quien es directora general de esta fundación, que creo que ya la tenemos en línea. ¿Qué tal? Muy buenos días, licenciada, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Un gusto escuchar. Nuestro interés por contactarla era conocer, si bien lo habíamos hecho ya en una oportunidad un par de años atrás con la licenciada Barón, en este caso actualizar lo que hace al contexto de actuación de la Fundación Directorio Legislativo, licenciada. Sí, bueno, mira, nosotros sí hemos hablado en otra oportunidad, pero bueno, efectivamente el Directorio Legislativo sigue trabajando desde acá, desde Buenos Aires, pero también trabajamos en varias provincias. Bueno, fortalecer, como decía al principio cuando describías a la organización, en fortalecer, en lograr que nuestro Congreso Nacional en primera instancia sea un espacio de debate, de diálogo, de consenso democrático, ¿no? Porque el Congreso es el espacio donde estamos todos representados. Tenemos los diputados no solamente de Tierra del Fuego, los de Jujuy, los de Salta, los de Tucumán, bueno, todas las provincias. Las minorías también, aunque no todas, pero bueno, gran parte de las minorías están representadas políticamente, así que consideramos que es allí donde se deben dar todas estas, digamos, es el espacio natural de debate democrático que tenemos, ¿no? Ustedes bueno, en ese sentido trabajamos. Ustedes en este ámbito lo que hacen es promover precisamente ciertas prácticas que tienen que ver con el desarrollo de la actividad. La pregunta que cabe obviamente es ¿cómo logran articular? Porque estamos hablando de una organización no gubernamental, apartidaria, que de alguna manera está funcionando en un ámbito que es público y que tiene a su vez también determinado formato de funcionamiento muy distinto al de una organización social, ¿no? Sí. Obviamente, y bueno, la verdad es que son años, no se hace de un día para el otro, ¿no? Pero de a poco uno va generando la confianza, el conocimiento en los legisladores, bueno, en los distintos funcionarios, y de a poco, bueno, vamos articulando, obviamente, con los distintos bloques políticos, con los distintos referentes, y lo que termina sucediendo es que nosotros trabajamos desde el 99, ¿no? Ajá. Y lo que termina pasando es que nosotros, o sea, los legisladores van y vienen, y nosotros seguimos. Claro, hay una continuidad. Entonces, en ese sentido. Muchas veces, bueno, vienen a nosotros, apenas asumen, porque la verdad que, bueno, la dinámica legislativa y demás puede ser compleja para alguien que no tiene experiencia. Entonces, viste, a veces llegar al Congreso y bueno, ser uno de los 250 diputados no es fácil. Y bueno, muchas veces recurren a nosotros para ver, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Básicamente. Claro. Así que, bueno, sí, obviamente es un trabajo de hormiga. Independientemente de la organización interna de cada Cámara Legislativa, en este caso, del nivel que fuere, tanto sea Cámara de Senadores, Diputados, como las legislaturas provinciales, cada uno, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, tiene su librito respecto del procedimiento legislativo. No hay un criterio unificado a nivel nacional todavía respecto de eso, ¿no? Hay muchas cosas en común, obviamente. No es que hay grandes diferencias, pero bueno, sí, cada cámara tiene su particularidad, su manera de votar distinta, temas que puede tratar y temas que no, responsabilidades que tienen los legisladores, sí, hay algunas diferencias. En líneas generales, la actividad legislativa no difiere mucho, obviamente, entre lo nacional y lo provincial o lo municipal inclusive, y también en relación a otros países de América Latina, que también trabajamos mucho con organizaciones que hacen trabajos similares a nosotros en otros países. No hay grandes diferencias en cuanto al fondo y al contenido final, pero bueno, sí hay diferencias en cuanto a los procedimientos. Entonces sí, una persona que llega tiene que adecuarse a eso. En el caso, por ejemplo, del eje, hemos visto dentro de lo que hace a Directorio Legislativo, tiene su página web y a su vez también tiene una página de Facebook. En la página web uno puede ver claramente la intensidad de la actividad que realizan y fundamentalmente hay un eje que se llama transparencia legislativa. ¿En qué consiste esto, licenciada?
Básicamente esto consiste, es un poco el origen nuestro, ¿no? ¿Por qué Ujú. nacemos? Es Sí, para sí. lograr que nuestro Congreso sea más transparente, la gente lo conozca más, pueda saber quiénes son los legisladores, quiénes son los funcionarios, cómo funciona, qué leyes se aprueban, qué temas se debaten en comisión. Entonces, básicamente la transparencia legislativa es transparentar, serían como dos grandes aspectos. Ujú. Transparentar el proceso legislativo, que es como digamos, el circuito para que un proyecto se vuelva ley, Ujú. y también todo lo que es lo administrativo, ¿no? Cada cámara tiene su presupuesto, sus empleados, sus ingresos, etcétera, y bueno, y eso se ejecuta. Ajá. Entonces, también impulsamos que la gente pueda conocer cómo se gastan, son fondos públicos, ¿no? Claro, claro. Así que ese es un poco el fin, y cómo lo hacemos, bueno, distintas maneras, ¿no? Y aparte es como lo que nosotros siempre decimos, es como que la transparencia no es que tiene fin, nunca acaba, siempre hay más por transparentar y más por mostrar. Totalmente, claro. Entonces, bueno, publicamos información de quiénes son los legisladores cuando asumen, maneras de contactarse con ellos, después impulsamos que los presidentes de las cámaras abran todas, porque los presidentes de la cámara son los que son los responsables de administrar la cámara, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, impulsamos que estos presidentes abran los presupuestos, las ejecuciones, la contabilidad, las resoluciones administrativas que hay, bueno, todo lo que hace más a lo interno legislativo. Una tarea que indudablemente es encomiable porque no es sencilla, o sea, transparentar presupuestos y ejecutados indudablemente debe ser una misión difícil también ahí, ¿no? Sí, totalmente. La De presencia... hecho, sí. Digamos, también depende mucho del presidente, qué voluntad tiene de trabajar, y bueno, no siempre nos tocan presidentes que les interesen estos temas. Claro, sin duda alguna la impronta de cada ejercicio legislativo lo lleva precisamente quien la conduce, eso está muy claro. Exacto. Cuando ustedes tienen Y que... también las mayorías, ¿no? Ajá. Que una mayoría que le interese estos temas es distinto, pero bueno, todavía no hemos encontrado una que Claro. eso suceda, una mayoría política que le interesen estos temas. Hay cierta... Realmente los temas de transparencia son más temas de las minorías. Claro, claro. Hay cierta resistencia, además, usted acaba de mencionar algo fundamental, las minorías que después cuando pasan a ser mayoría justamente se posicionan en el sentido contrario. Estas situaciones que ustedes plantean no solamente la hacen a nivel local y articulan también con organizaciones que trabajan sobre la transparencia legislativa y este tipo de actividad a nivel no solo nacional, sino internacional, ¿no? Sí, trabajamos con los países de la región y vemos un poco, bueno, cómo es la dinámica de uno, qué prácticas tienen desde la sociedad civil para impulsar estas líneas de transparencia, qué leyes hay de transparencia en varios países. Ahí, por ejemplo, Perú tiene una ley que se llama Ley de Transparencia, específicamente. Ajá. Acá, bueno, no tenemos ni libre acceso a la información pública. Bueno, acá no tenemos defensor del pueblo de la nación tampoco. Tampoco tenemos defensor del pueblo, bueno, hay varias deudas en ese sentido. Claro. Y una pregunta como para entender cómo llegan, por ejemplo, a nuestro país, hacia las provincias argentinas. Yo me imagino que la presencia de ustedes tiene que ser por una cuestión de demanda de cada legislatura o de cada ámbito legislativo, ¿no? Es mixto. Hay veces que las legislaturas, hemos tenido acercamientos de propias legislaturas. Me acuerdo hace algunos años con Río Negro, que ellos mismos nos pidieron que hiciéramos algún tipo de relevamiento legislativo. Y otras veces pasa, al revés, que armamos articulamos con alguna universidad provincial o con alguna otra organización de la sociedad civil que está trabajando en esa provincia en estos temas, que no son tantas, pero bueno, cuando sucede articulamos con ellas y ahí trabajamos también. Hoy hay oferta académica que está ligada precisamente a la formación de profesionales en el campo legislativo específicamente. ¿Esto ayuda a generar un criterio unificado respecto de lo que hablábamos sobre las prácticas legislativas? Ayuda, pero la verdad que esa oferta no es lo suficientemente importante como para realmente incidir sobre el proceso, sobre el resultado legislativo. La verdad que las leyes en cuanto a técnica legislativa y etcétera siguen siendo de un nivel bastante bajo. Y esto hay descoordinación, se modifican leyes que no están implementadas, no están reglamentadas, bueno, hay todo, bueno, la verdad que es
como la estructura normativa de nuestro país es bastante compleja. ¿Ustedes de alguna manera lo abordan a estos temas como para ir buscando mejorar ese tipo de aplicación de técnicas legislativas? Sí, bueno, hemos tenido algunos acuerdos con el Instituto de Capacitación de la actividad parlamentaria, digamos, pero eso es más un trabajo interno de las propias cámaras que tienen que hacer. No es que cada legislador tiene que saber técnica legislativa, pero bueno, tiene que haber un cuerpo de asesores permanente dentro de cada cámara que sea el que garantice que eso suceda, más allá del legislador que ingrese y que proponga y que se sancione una ley. Bueno, tiene que haber una mirada técnica transversal que garantice que la ley está bien redactada, que se ven cosas realmente fuera de broma, errores importantes. Sí, sin duda. Además, hay una carencia absoluta de textos ordenados que de alguna manera lo que usted mostraba como falencia recién tiene que ver con el hecho de que hay mucha normativa como oferta, pero que en realidad en su práctica real muchas de ellas no se aplican, otras tantas son superpuestas. Exacto. Bien, licenciada, como para cerrar, en realidad, si por ejemplo hoy notamos que la actividad legislativa, si bien usted lo mencionaba recién, alcanza precisamente a los conocidos consejos deliberantes de las distintas provincias argentinas y localidades argentinas, en muchos de ellos todavía la práctica legislativa no parece ser una tarea específica. ¿Ustedes abordan de alguna manera estos temas? La verdad que a nivel hemos trabajado muy poco. Es tanto el trabajo que nos da lo nacional y lo provincial, que a lo municipal hemos llegado poco, así que no, lamentablemente no hemos podido concentrarnos lo suficientemente ahí. Hemos hecho algunas experiencias piloto en algún consejo deliberante aquí del conurbano, pero no lo suficiente como para que sea relevante como para contarles. Pero sí, es un desafío y ojalá podamos avanzar hacia esos espacios también. Bueno, licenciada, le agradecemos muchísimo la predisposición de esta mañana y por supuesto vamos a requerir en algún otro momento su presencia, porque es más que importante el trabajo que ustedes realizan desde la Fundación Directorio Legislativo, y un trabajo que a su vez también, como usted decía, todavía tiene muchísimo por delante, una fuerte demanda del trabajo que realizan, producto de que indudablemente es una democracia perfectible, joven, y que hay que trabajar mucho, con mucho compromiso de todos los sectores, y lograr que fundamentalmente ese equilibrio no se pierda, ¿no? Exacto. Gracias, muy buen día. No, gracias a ustedes y bueno, mucho gusto y seguimos en contacto, licenciada. Dale, saludos. Licenciada Noel Alonso Murray, directora general de la Fundación Directorio Legislativo.